Muy bien. Ahorita voy a comenzar con la grabación del tema de radiografía digital directa. Este tema de radiografía digital directa tiene mucha semejanza con el tema de radiografía computarizada de CR, en el aspecto de que en ambos sistemas están creados para obtener una radiografía digital. Fíjense muy bien, ¿qué comparación habíamos visto nosotros en la radiografía computarizada de CR y convencional? Observen bien que la diferencia era que en CR nosotros podíamos obtener ya una radiografía digital y la podemos mirar directamente en el monitor. La podemos mirar en el monitor, siempre considerando obviamente de que en CR utilizamos un cassette, como lo aprendieron en el video que subí anteriormente. En vez de ir a un cuarto oscuro, iban a una lectora. Entonces había de cierta manera una adaptación, los pasos que nosotros aplicamos para leer la radiografía. Entonces, ¿qué pasa aquí en la radiografía digital DR, o también conocida de esta manera, radiografía digital directa? Radiografía digital directa, o DR. Así le conocemos, DR. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo siempre tengo una radiografía digital, fíjense muy bien, pero en esta radiografía digital que yo tengo aquí ahora en DR, en esta radiografía digital que yo tengo aquí, ya no recurro yo a un cassette y a un lector de cassette. Ya no se recurre a un lector, a un cassette y un lector de cassette. Ya no se recurre a eso cuando yo voy a obtener la radiografía digital. Entonces yo lo tengo sin tener que recurrir a ese lector de cassette, sin tener que recurrir a eso. Vamos a ver. Veamos lo siguiente. Fíjense muy bien que el componente del equipo de la radiografía digital DR es de cierta manera muy parecido al de la radiografía convencional, que ustedes ya están acostumbrados, y al de la radiografía computarizada. Siempre hay aquí un tubo de rayos X. Recuerden que siempre que hay un tubo de rayos X, eso significa que se trabaja con las técnicas KDP, tiempo de exposición, MA, MAS. Entonces, siempre que hay un tubo de rayos X, aquí está involucrada esta técnica, siempre hay un sistema de filtración. El sistema de filtración tiene el mismo uso que ustedes aprendieron para la radiografía convencional, que simplemente queremos evitar los rayos X de baja energía. Hay un colimador aquí, siempre con el mismo uso que el que aprendimos en Intro a la Radio, donde este colimador lo que nos limita es el área que se va a irradiar. Obviamente aquí estamos viendo aquí, se irradia tanto área del paciente, gracias a que se colima. Siempre obviamente hay una distancia del tubo rayos X al receptor de imagen. Siempre se suelen manejar las mismas distancias, los mismos SID que se perdieron dentro de la radio. Si por ejemplo C100 para tal estudio o C140 para tal estudio, así siempre se maneja esa misma distancia. Siempre hay rejillas aquí en el sistema DR. Siempre hay rejillas. Ya sabemos bien que las rejillas lo que hacen es reducir la radiación dispersa y por tanto evitar que nos arruine el contraste. Y la diferencia aquí es que tenemos un receptor de imagen distinto. El receptor de imagen es diferente. Entonces, lo que cambia aquí, eventualmente, lo que cambia potencialmente de DR, CR y la convencional es el receptor de imagen. Receptor de imagen cambia. Entonces, eso es lo que potencialmente cambia en este sistema. Ahora, fijémonos bien, aquí ya estamos viendo el equipo de DR. Nosotros observamos aquí el tubo rayos X, el soporte del tubo rayos X, y aquí estamos viendo el receptor de imagen. Observen que este receptor de imagen es sumamente diferente al de la radiografía convencional. Y veamos aquí que no hay ningún lugar para poner el cassette. Aquí no estamos viendo ningún soporte de cassette y es potencialmente diferente al de CR en ese sentido. Ahora, observen bien aquí otra situación muy característica del DR, es que el tubo rayos X, observen bien aquí, todo el equipo va acoplado. Como lo pueden ver aquí, el receptor de imagen va acoplado.
y el tubo rayos X va acoplado. Entonces esto hace, esto hace de que esto sea un solo equipo. Entonces, aclaración aquí, en DR, es un solo equipo aparte. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros aprendimos muy bien que el CR se podía llegar a manejar, por ejemplo, el mismo equipo de la grafía convencional al mismo equipo de la grafía computarizada. En DR no, es un equipo aparte. Todo se tiene que mantener un equipo aparte porque aquí ya no podemos poner ningún cassette. Aquí ya tiene que ser el receptor de imagen especial y ese receptor de imagen va acoplado va acoplado a todo el sistema de imagen. ¿Se ve bien? Es un equipo aparte. Entonces, no se puede implementar el mismo equipo que se trabajaba en CR o en una grafía convencional. Entonces eso es una aclaración, que es un tema aparte. Esto quiere decir que si vengo yo y quiero implementar DR, por las numerosas ventajas que me brinda, que vamos a ver más adelante, entonces tengo que considerar de que yo tengo que comprar un equipo aparte. Esa es una situación que se tiene que considerar. Y entonces, veamos lo siguiente. Fijémonos bien que en DR nosotros tenemos la imagen directamente en el monitor. Es como, por ejemplo, que yo esté tomando una grafía. Es como, dando un ejemplo que observamos cotidianamente, es como, por ejemplo, que yo esté tomando una fotografía y esta fotografía directamente me aparezca en la pantalla del celular. Es esa misma similitud. Es decir, que ustedes posicionan al paciente para el estudio, y hacen el disparo y ahí automáticamente le aparece la grafía en el monitor. Es decir, que no tienen que venir a acercarse, sacar algún cassette, llevarlo a la lectora y leer en el monitor. No, sino que aquí es todo directo. Por eso es que se le conoce como radiografía digital directa. ¿Por qué? Porque yo no tengo que llevar nada, yo no tengo que tomar ningún cassette, no tengo que llevar la lectora, no. Todo lo tengo directamente, como que si yo tomase, por ejemplo, una fotografía con el celular y ya tengo ya mi imagen. Es así, de esa misma analogía. Hago yo el estudio, hago el disparo y ahí directamente tengo la imagen en el monitor, la grafía en el monitor. Entonces, otra situación, como les he dicho, se debe hacer una adquisición de compra única para este equipo. En DR no se utiliza ningún cassette, es decir, que no hay ningún proceso de lectura. Y aclarando que como no se utiliza ningún cassette, en DR no hay imagen latente. No hay imagen latente. Eso lo diferencia potencialmente de DR y la convencional. Y como les dije, tenemos grafía directamente al monitor, sin necesidad de que el técnico tenga que realizar un proceso de lectura de imagen. Es sustancialmente importante. Vamos a ver. Veamos aquí lo siguiente. Este diagrama que les mostré aquí en la clase de CR es para el de la grafía convencional. Observen bien, ¿qué es lo que ustedes hacen en una grafía convencional? ¿Qué es lo paso que se suele hacer? Bueno, si queremos detallar paso a paso todo lo que se hace para tomar una grafía convencional, obviamente primero el paciente primero tiene que programar una exploración. Bueno, digamos que, por ejemplo, el paciente tenga una cita para el estudio o que sea una emergencia, de tal manera siempre se programa una exploración, es decir, que se empieza a programar toda esa exploración. Luego, se tiene que llenar el formulario para el estudio, armar una carpeta del paciente con toda la información del paciente, ya que si tiene todo eso, se acompaña al paciente a la sala de exploración, ubican ustedes el paciente en la camilla, y como estamos hablando de la grafía convencional, observen bien la grafía convencional, cargan el cassette de película, hacen el estudio, es decir, realizan la exploración, toman el cassette, procesan la película, la llevan al cuarto oscuro, y recordando que siempre tienen que recargar el cassette porque tienen que dar una nueva película, leen las películas, y ahí eventualmente realizan un control de calidad de imagen. Es decir, que si la película
perdón, si la radiografía, aquí podemos aclarar, por ejemplo, que si la radiografía tiene buena calidad, tiene una calidad aceptable, podemos decirlo. Si la radiografía tiene una calidad aceptable. Si la radiografía tiene calidad aceptable. Esto es lo que podemos preescribir aquí. Tiene calidad aceptable. Y finalmente, si la radiografía, por ejemplo, digamos que la radiografía no tenga la calidad aceptable, entonces vuelven a repetir el estudio. Y si la radiografía tuviese la calidad aceptable, perfecto, envían la radiografía al radiólogo la ley la interpreta, guardan la radiografía resultante, siempre todo eso se guarda, y se acompaña al paciente afuera de la sala de exploraciones. Eso es lo que eventualmente se hace en una radiografía convencional. Ahora, vean ustedes cómo cambia esta serie de pasos en una radiografía digital DR. Entonces, vean aquí, siempre se realiza la exploración, es decir, se programa el estudio, se hacen los formularios del paciente, se prepara una carpeta del paciente, se acompaña al paciente a las exploraciones, se coloca al paciente en la camilla, y observen bien aquí que este paso de recargar un cassette ya no lo hace, o sea, se lo salta, ya no lo hace, sino que vienen, se saltan todo esto y de un solo realizan la exploración. ¿Por qué? Porque no hay cassette, no hay ningún cassette, entonces no tienen que cargar nada, no tienen que poner ningún cassette. Hacen el estudio y fíjense muy bien, ya no tienen que procesar ninguna película, esto se lo salta. No tienen que volver a recargar ninguna otra película, no tienen que colgar películas, sino que de un solo vean y ya pueden ver la imagen final y entonces determinan ok. Usualmente en la radiografía digital directa, pasar el control de calidad de imagen es más fácil. ¿Por qué? Por el tema de sobreexposición o baja exposición de una radiografía. Ese tema ya realmente no se repite aquí en la radiografía digital directa. Por ejemplo, ustedes pueden repetir una radiografía si estaba sobreexpuesta o no sobreexpuesta, pero aquí ese tema ya no es un tema de que nos lleva a repetir la imagen, sino que se puede arreglar en la computadora. Entonces, usualmente, la mayoría de las radiografías pasan la prueba. Por ejemplo, aquí el autor debería siempre poner repetir, porque hay ocasiones en las que sí se repite. Por ejemplo, digamos que hay una mala colimación, o digamos que el paciente se haya movido durante el estudio, que se haya formado un artefacto, por ejemplo. En ocasiones sí es necesario repetir, solo que tome en consideración que esta imagen la saqué directamente del Photoshop. Entonces, el buzón hubiera sido más correcto poner repetir por cualquier circunstancia que obligue a repetir el estudio. Ahora, fíjense muy bien, siempre envían la radiografía del radiólogo, y aquí hago otra aclaración, que siempre se guarda la imagen, siempre se guarda la imagen, solo que la imagen ya es digital, entonces que la pueden guardar en una base de datos, se pueden guardar la imagen en una base de datos, en base de datos, o en un CD, o enviar por correo. Siempre existen esas posibilidades que surgen, y se acompaña al paciente a la salida. Entonces vean ustedes que los pasos más simples, la carga de trabajo es menor que el de una radiografía, convencional. Entonces, veamos ahora lo siguiente. Veamos los tipos de receptores que se utilizan en DR. Lo clasificamos por dos. Clasificamos los receptores con dispositivos de carga y acoplamiento, y los clasificamos con el detector de panel plano o Fast Panel Detector, FPS, por sus siglas en inglés, que lo podemos dividir así. Podemos dividir en receptores con dispositivos de acoplamiento CCD, o el de receptor de panel plano. Así lo conocemos. Entonces veamos un poquito la composición interna
de este tipo de receptor de imagen. Este tipo de receptor de imagen. Entonces, fíjense muy bien, este tipo de receptor de imagen lo que tiene internamente es un chip conocido popularmente como chip CCD. Este chip CCD también lo pueden contener, por ejemplo, los telescopios. También lo contienen las cámaras fotográficas. Y realmente es un chip que es sensible a la luz. Este chip, fíjense muy bien, este chip como tal, este chip es el detector interno, es un detector interno. Este chip es un detector interno. Es un detector interno. Es un detector interno. Y fíjense muy bien que es un detector interno, no de rayos X, no de rayos X, sino de luz. Sino de luz. Lo que registra, o sea, lo que termina registrando este chip es luz, no rayos X. Después vamos a ver cómo es ese proceso en que se transforma esos rayos X en luz. Pero este es un chip que tiene interno estos equipos. Y fíjense que el chip es realmente pequeño, puede medir de 1 a 4 centímetros. Es muy pequeño, así como lo estamos viendo aquí, es de este tamaño. Y este chip aquí, justamente aquí, tiene un área sensible a la luz. Área sensible a la luz. Área sensible a la luz. Esto es lo que tiene. Y bueno, eso es lo que podemos decir por el momento. Ahora, vamos a ver otra situación aquí. Fíjense muy bien cómo es que se logra captar, es decir, cómo funciona internamente ese detector de CCD. Lo que sucede es que este receptor de aquí tiene una capa, aquí tiene una capa interna, que más o menos se ubica cerca de la superficie, obviamente no se ubica afuera, sino que muy cerca de la superficie tiene una capa de un material llamado centellador. Capa de material centellador. Obviamente no es en la parte exterior del equipo, del detector, sino que es en la parte interna. Tiene una capa de material centellador. Material centellador. Es lo que tiene una capa de material centellador. Y entonces, fíjense muy bien que esta capa de material centellador, aquí lo podemos ver ya internamente cómo se compone. Usualmente esa capa de material centellador es de yoduro de cesio. CCI, por sus siglas en inglés, CCI, yoduro de cesio. Es de yoduro de cesio. ¿Qué pasa con un material centellador? Un material centellador, cuando llegan los rayos X, digamos que vengan aquí, impacten los rayos X a esta capa, impactan los rayos X a esta capa, ¿qué es lo que se forma aquí? Lo que se va a formar de aquí es luz. Se forma luz, es decir, lo que sale aquí es luz. Vienen los rayos X y se crea luz en esta capa. Entonces, se ve en este método, esta luz viene y se transporta aquí por estos cables de fibra óptica y llega hasta estos cables de fibra óptica. Y aquí hay una serie de chips CCDs, y como los vimos, esos chips son sensores a la luz. Entonces, esos chips atrapan esa luz, registran esa luz. Otro mecanismo que se puede observar también en ciertos tipos de equipo es que siempre hay una especie de, bueno, una pantalla intensificadora es un buen ejemplo, una capa de material centellador. Hay una pantalla intensificadora cuando vienen los rayos X, interacciona con esa capa de material centellador. O, como estamos viendo, pantalla intensificadora, se crea luz, como estamos viendo aquí. Y entonces esa luz, observen muy bien, es guiada por una serie de espejos y lentes hacia el chip CCD. Y ese chip CCD es el que registra esa luz. Ahora, ¿qué pasa una vez que la luz llega? Bueno, antes de continuar con ese ejemplo, vean ustedes cómo es ese mecanismo. Observen bien, aquí tenemos la pantalla de material centellador. Aquí tenemos la serie de cables de fibra óptica y aquí tenemos los chips CCDs. Observen bien. Este tipo de mecanismo es que utiliza, por ejemplo, este tipo de equipos.
es el más común. Por ejemplo, este equipo tiene un mecanismo interno como este. Es el más común que vamos a encontrar aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando la luz viene y llega al chip? Entonces, cada uno, el chip tiene pequeños elementos detectores a la vez. Fíjense muy bien, qué curioso. El mismo detector tiene a la vez pequeños elementos detectores como lo estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo pequeños elementos detectores, observen bien, una serie de pequeños elementos detectores que se llaman detectores. Así se les llama, detectores. Entonces, el mismo chip, es decir, estamos hablando de este chip contiene a la vez pequeños detectores como estamos viendo aquí. Aquí los estamos viendo. Y entonces los conocemos como detectores. Detectores, aquí estamos viendo más detectores, muchísimos más detectores. Entonces, ¿qué pasa? La luz llega a cada detector que estamos viendo aquí. La luz llega a cada uno de estos detectores. Por ejemplo, pueden llegar tantos haces de luz a un detector. Y entonces esos detectores, esa luz llega a esos detectores. ¿Y qué es lo que pasa con esos detectores? Transforman la luz, los detectores transforman la luz en cargas eléctricas. Internamente en los detectores, la luz se transforma en cargas eléctricas. La luz se transforma en cargas eléctricas y permanece almacenado ahí. Esa carga eléctrica que llegó se permanece almacenado ahí en esos pequeños detectores. Ahora, cuando se termina de hacer el estudio, ahí hay otra situación. Fíjense muy bien. Cuando ya termina el estudio, todas esas cargas que permanecieron almacenadas en los detectores se van transportando verticalmente por cada detector. Se ven aquí, se van transportando verticalmente por cada detector, como lo vemos aquí. Digamos que aquí tengamos en un inicio, cuando termina la exposición, las cargas almacenadas se van transportando, aquí se van transportando. Entonces, se van transportando por toda una línea vertical hasta llegar a la línea, a la primera línea de todas. Y lo mismo pasa con todas estas líneas horizontales a lo largo del chip CCD. Entonces, una vez que la carga de cada fila llegó hasta acá, se almacena en toda esta primera fila, y ahora pasa un proceso semejante donde las cargas se transportan nuevamente, pero ahora horizontalmente, como lo vemos aquí, como lo vemos aquí, como lo vemos aquí, como lo vemos aquí, como lo vemos aquí. Luego, todas estas cargas eléctricas salen ya del chip en forma de señal eléctrica. Lo que sale del chip CCD entonces ya es una señal eléctrica. Sale de aquí una señal eléctrica. Recuerden que la señal eléctrica no es nada más que cargas eléctricas en movimiento. Entonces, a partir de estas cargas eléctricas, es decir, de estas señales eléctricas, ¿cómo se forma la imagen? A través de un procesamiento de señales, que eso ya es tema aparte. Vamos a ver, eso es lo que sucede. Y fíjense muy bien, información de interés. El chip CCD contiene, miren bien, de 1024 a 2048 detectores a lo largo y a lo ancho y a lo alto. Es decir, por ejemplo, que si es de 1024 por 2024, es decir, que contendría aproximadamente 1024 detectores a lo alto y 1024 detectores a lo ancho. Qué interesante, ¿verdad? Y esos detectores pueden llegar a tener un tamaño de 20 micrómetros por 20 micrómetros. Recuerden que 20 micrómetros es cerca de 20 por 10 a la menos 6 metros. Observen bien, ya estamos hablando de tamaños más pequeños que una bacteria. Esto sería aproximadamente, si no me equivoco, sería aproximadamente
0.02 milímetros. Observen bien. Ya estamos hablando cerca del tamaño de una bacteria. Ese es el tamaño que tienen esos tetzeles. Ahora, hablemos ahora de la composición interna de los detectores de pantemprano. Como vimos anteriormente, tenemos dos tipos de detectores, los de CCD y los de pantemprano. Entonces, fíjense muy bien. Estos detectores de pantemprano, si vemos su composición interna, vamos a estar viendo lo siguiente. Aquí estamos con la composición interna, observen bien. Entonces, este detector de aquí internamente se compone de un arreglo de pequeños detectores. Es decir, cada uno de estos pequeños cuadritos son pequeños detectores. Aquí los podemos ver, cada uno son pequeños detectores, llamados tetzeles también. Tetzeles, también hay tetzeles aquí. Y cada tetzel que estamos viendo en la imagen tiene esta forma, como lo vemos aquí, esta misma forma. Observen bien, es esta misma, que ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero esa es la forma que tiene el tetzel. Esa es la forma que tiene el tetzel. Ahora, ok, voy a hacer una corrección aquí para no confundir. No me fijé en un error de dedo de receptor de imagen con panel plano. Ok, tenía CCD, entonces lo voy a cambiar ahorita para que no se confundan en esto. Y entonces, fíjense muy bien, aquí podemos clasificar el tipo de tensión que tienen los receptores de imagen de plano en dos tipos de tensión directa y de tensión directa. Observen bien cómo es la tensión directa. La tensión directa es un proceso semejante que vimos en el CCD, donde vienen los rayos X, chocan con una pantalla, con una capa de material centellador, capa de material centellador, Recuerden que material centellador es que se crea luz cuando los rayos X, cuando interaccionan interaccionan con los rayos X. Esto es lo que sucede. Cuando interacciona con los rayos X, se crea luz. Aquí estamos viendo esa luz que se ha creado. Y ese material, esa capa centelladora, usualmente de fluorescencia. Como vemos ahí, CCI, fluorescencia. Entonces, ¿qué pasa? Esa luz, se crea la luz y toda esa información de luz va directamente a detectores individuales. Se divide detector individual. Este es un detector individual. Este es otro detector individual. Este otro. Es decir, que estos pequeños detectores, estos pequeños cuadritos negros que vemos aquí, son básicamente cada uno de estos elementos que estamos viendo aquí. Cada uno de esos elementos. Ahora, eso es en cuanto a lo que es el método indirecto. Veamos aquí. Ahora el método directo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una capa ya no de material centellador, sino que de material semiconductor. Así se llama, material semiconductor. Material semiconductor. ¿Qué es lo que sucede? Es que cuando vienen los rayos X, recuerden que aquí dice fotones de rayos X. Es lo mismo que decir rayos X. Entonces, cuando los rayos X vienen, chocan con el material semiconductor, ya no se crea luz como estamos viendo aquí, sino que se crea un par de iones, es decir, una carga positiva y una carga negativa. Es decir, que esos rayos X vienen y ionizan a los átomos del material semiconductor. Esto crea un par de iones y estos par de iones se van dirigidos hacia cada elemento detector individual por un campo eléctrico que está internamente aquí. Entonces, todo eso se almacena internamente en cada detector individual. Cada detector individual, cada detector individual, cada detector individual, como vemos aquí. Y esto es lo que conocemos como detección directa. Entonces, veamos aquí, esto es cada uno de estos detectores individuales, son cada uno de estos pequeños cuadritos. Ahora, fíjense muy bien, hay una situación aquí, porque resulta que estos diferentes sistemas de tensión, de cierta manera, nos permiten nosotros obtener diferente calidad de imagen. ¿Qué pasa con el sistema de detección indirecta? Esta dispersión de luz
crea, primeramente, lo que ocasiona es pérdida de información. Por ejemplo, vamos aquí, este rayo de luz que se dirigió hacia acá, que terminó aquí, o este rayo de luz que terminó aquí, es información perdida. Es información perdida. También otra cosa, esta información perdida conlleva, ¿se ven bien? Información perdida. Esa información perdida conlleva a una situación, a menor detalle anatómico. Es lo que conlleva la información perdida a un menor detalle anatómico. Es lo que nos termina conllevando. Y hay otra situación que resulta que la información que sí la registran los pequeños detectores individuales, como lo está registrando aquí, aquí sí se ve que está registrando esa luz, aquí está registrando la luz, aquí está registrando la luz, aquí registrando esa luz. Entonces, ¿qué pasa también? Pasa que esa luz se distribuye en varios detectores individuales, se distribuye de esta manera. ¿Qué conlleva esto? Lo que conlleva esto es que esto es lo que conlleva a una difuminación en la imagen. Cuando la luz se está distribuyendo así, difuminación en la imagen. Es lo que termina conllevando a que la imagen se termine difuminando. Es decir, podemos verlo así también, borrosidad en la imagen. Es lo que termina conllevando. Además, eso es lo que ocasiona, mientras que miran observen ustedes en el método directo, vienen y esas cargas, esa parte de iones que se creó en el método directo, va y termina en un solo elemento detector, en un mismo elemento detector, como lo vemos aquí, y entonces ya no hay una difuminación aquí, como si había en el método indirecto, y ya tampoco hay pérdida de información. Bueno, en realidad, siempre estoy diciendo, lo estoy diciendo de manera incorrecta. Lo correcto sería decir menor pérdida de información. Podemos conocerlo así. Pérdida de información. Aquí menor pérdida de información. Esto es lo que significaría una menor pérdida de información, más detalle anatómico. Más detalle anatómico. Esto es lo que nos está conllevando. Y entonces vean ustedes, ahorita, vean ustedes cómo se nota la diferencia. Observen bien el elemento indirecto y observen bien el elemento directo. Veamos, ahorita lo que me interesa es que nosotros veamos, más que todo, esta parte de la periferia del brazo, por ejemplo. Aquí estamos viendo aquí la periferia del brazo. Vean ustedes la periferia aquí del brazo, periferia aquí del brazo, o, como dicho, los contornos, por ejemplo. Vean los contornos, que aquí los contornos están más definidos, es decir, están más alineados, por decirlo así, mientras que aquí los contornos observan más borrosidad. Observen bien, aquí estamos viendo borrosidad en los contornos. Borrosidad en los contornos. O también lo podemos conocer como difuminación. Difuminación. Ahora, esa difuminación, ¿por qué es ocasionada? Es ocasionada porque esa luz que se originó en el proceso indirecto, se distribuye por varios elementos detectores. No se distribuye en uno solo como estamos viendo en el método directo, sino que se distribuye en varios elementos detectores, y esto nos está originando nosotros difuminación en la radiografía. ¿Por qué aquí se observa menos difuminación? Porque aquí la información se distribuye hacia un solo elemento detector, no hacia varios. Ahora, otra situación. Vean ustedes que también estoy observando, además de menos difuminación en esta imagen, estoy observando más paleta de colores y más información anatómica. ¿Por qué? Porque aquí hay menos pérdida de información anatómica, como aquí si lo estamos viendo. Aquí estamos viendo bastante pérdida de información anatómica cuando la luz se distribuye en direcciones lejos de los elementos detectores. Observen bien, entonces esto es pérdida anatómica, esto es pérdida anatómica, esto es pérdida anatómica y esto es pérdida anatómica. Entonces,
todo eso va a influir en la calidad de imagen que nosotros vayamos a tener. Por eso es que el detector tiene bastante que ver con la calidad de imagen. El sistema de detector que tienen los receptores de imagen tiene bastante que ver con la calidad de imagen. Ahora, hablemos un poquito más de cada uno de los elementos detectores. Y entonces aquí tienen el elemento detector individual como tal. Es decir, cada uno de estos elementos detectores, aquí lo estamos viendo individualmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Cada uno de esos elementos detectores tiene esta parte que la conocemos como la parte que registra la información. Registra la información. Esta parte es la que registra la información. Aquí es donde se almacena toda la información durante el estudio en el condensador. Mejor dicho, se almacena la información durante la exposición. Durante la exposición. Y este elemento conocido como TFT, observen bien, TFT, esto lo que permite es el paso de información, o mejor dicho, lo podemos conocer así como un interruptor de información. Interruptor de información. Lo podemos conocer de esa manera, porque este TFT es el elemento del detector individual que permite la transferencia o la no transferencia de información. Entonces, permite la transferencia o la transferencia de información. Y como un interruptor de luz, por ejemplo, si por ejemplo un interruptor de luz está, por ejemplo, ustedes lo posicionan para que esté apagado, ese interruptor de luz bloquea toda la luz que va hacia el foco de luz. Si ustedes tienen ese interruptor encendido, ese interruptor va a permitir que pase la luz hacia el foco y se vea la luz. De esta manera funciona el TFT. El TFT es como un interruptor, es decir, se le puede conocer así como una puerta que permite la transferencia de información una vez que ya se ha terminado la exposición. ¿Qué vemos en el sistema en conjunto? Es decir, cada uno de estos elementos individuales en conjunto. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, aquí vemos un elemento detector individual, aquí uno, aquí otro, 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 aquí. Aquí se me fue esta línea, aquí otro y aquí otro. Entonces, aquí lo podemos ver aquí lo podemos ver en su conjunto, es decir, lo podemos ver aquí ya visto varios en su conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos detectores está interconectado. Está interconectado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, se termina la exposición, viene y toda esa información sale, lo voy a poner con otro color para que no se confunda. Viene y toda esa información sale. Toda esa información sale de cada detector individual y se transporta hacia la salida del detector final como tal. ¿Observen bien? Hay como una autopista de información. Entonces, aquí estamos viendo y aquí estamos viendo. Entonces, toda esa información se transporta, como estamos viendo aquí. Y esta información, una vez que ya todo esto se transporta hacia afuera, toda esa información se interconecta y va todo salida hacia afuera del detector. Vemos aquí los siguientes ejemplos. Miren muy bien. ¿Qué pasa con un detector de los TFT? Fíjense muy bien aquí. Tenemos una capa de material centellador, un ejemplo, ¿verdad?, del método indirecto. Aquí tenemos lo que son una serie de detectores individuales y este detector, cada uno de estos detectores individuales, aquí se muestra en esta imagen, tiene un área sensible a la información de silicio amorfo. El silicio amorfo es un material semiconductor que cuando la luz viene y choca con ese silicio amorfo se crea cargas eléctricas.
Esas cargas eléctricas se almacenan en este condensador que estamos viendo aquí, en este pequeño condensador, y aquí tenemos ya la serie de TFTs. ¿Ustedes bien? Ya tenemos la serie de TFTs aquí. Entonces toda esa información sale de aquí, sale. Aquí tenemos otra información que sale, una vez ya terminada la exposición, sale más información, y todo esto se conecta hacia la salida del detector, y una vez que lo que sale aquí ya es carga eléctrica. Perdón, señal eléctrica, sí, usamos señal eléctrica para formar la imagen. Es lo que estamos viendo aquí, señal eléctrica para formar la imagen. Y aquí hay otro sistema, por ejemplo, este es el sistema directo, donde ven ustedes, viene el rayo X, choca con un material semiconductor, se crean un par de cargas, y tenemos siempre un sistema sensible a la información, a una parte sensible a la información, que es un electrodo de pixel, que este electrodo lo que hace es recoger las cargas, básicamente, atraer las cargas. Esas cargas se almacenan en este condensador, y aquí tenemos un elemento TFT, que es el que permite la transferencia de información una vez que se termina la exposición. Es lo que tenemos aquí. Y bueno, ya para finalizar, algunas consideraciones. Primeramente, en los sistemas de radiografía digital directa, la respuesta del receptor de imagen con respecto a la exposición es lineal. ¿Qué quiere decir esto de lineal? Esto lo que quiere decir es que hay, por decirlo así, que a mayor exposición hay una mayor paleta, hay un mayor esclarecimiento de la imagen aquí. Es lo que nos indica. Por ejemplo, vamos aquí. Observen bien aquí, por ejemplo, a una exposición de 10 milirauten. Observen bien observen bien el ennegrecimiento de la imagen que se observa. Por ejemplo, observen la exposición a 1 milirauten. Aquí estamos viendo la exposición que se quiere observar. O menos la exposición que quiere observar. Y observen bien aquí a 0.1 milirauten. El grado de ennegrecimiento de la imagen que se quiere observar. ¿Qué pasa en una radiografía convencional, por ejemplo? En una radiografía convencional, la respuesta no es lineal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con la respuesta en una radiografía convencional? No hay, por decirlo así, que a mayor o a menor exposición se cree tanta respuesta del receptor de imagen, sino que la respuesta de la imagen de la radiografía convencional va a depender más que todo en torno a este rango de valores que vemos aquí. Voy a borrar esto. En la radiografía convencional más que todo va a estar dependiendo en torno a este rango de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que en la radiografía convencional yo tengo que escoger una exposición para que me salga bien en torno a este grado de exposición. ¿Observen bien? Este grado de exposición o este grado de exposición. ¿Cómo sería, por ejemplo, la respuesta? ¿Qué pasa si yo exagero y se da una exposición a este valor? O tendría un mayor ennegrecimiento de la imagen, y si sigo aplicando ese valor, la imagen ya no reacciona linealmente, sino que va a quedar negra totalmente. Eso es lo que pasa en la radiografía convencional. Y otra observación, que si comparamos la calidad de imagen en CR con DR, en DR tenemos mejor calidad de imagen. Tenemos mejor calidad de imagen en DR que en CR. Nosotros podemos observar aquí dos radiografías y estamos viendo una mayor información en paleta de colores en la radiografía digital directa, comparándola con la CR. Otra situación es que también hay un postprocesado en DR, al igual que vimos en CR, hay un postprocesado. Usted quiere decir, por ejemplo, si una radiografía me salió con baja exposición, yo en el postprocesado, en la radiografía la puedo dejar ya en una tonalidad intermedia, como vemos aquí. En la convencional no, en la convencional yo me limitaba a que me saliera esto. Si está sobrepuesta la radiografía, en la convencional me limitaba a que me saliera esto, pero si está, pero como he procesado en la parte digital, en el ámbito de la radiografía digital directa, yo ya puedo dejar la imagen de una tonalidad más conveniente. Eso es lo que sucede. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que esta grabación les haya servido bastante.
Y cualquier duda sobre alguna parte de la grabación, pueden hacérmela directamente por consulta. Por consulta, usted ya conoce forma de contactarme, entonces cualquier forma de contactarme lo pueden hacer para cualquier duda que haya surgido sobre esta parte del tema. Y eso ha sido todo, y hasta nuestra próxima reunión.